Si decían tal vez es dialecto, mis abuelos lo hablaron el dialecto. Mi papá dice sabía unas palabras, su servidor ya no lo alcanzamos a aprender. Pero decían eso, tal vez eso llevaba, pero al mirar tal vez llevó también lo mejor, pero su corazón estaba lejos de Dios. Pero vemos nosotros a Abel. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué vamos a mirar aquí? El duro trabajo. Ambos. El que cuidaba su rebaño. Dice, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Miren, cuando hemos venido manejando, hemos venido en este trayecto, mire, se mira el maíz, se mira la soya y no sé qué tantas verduras se ven, y se ve el ganado, y no sé por dónde están los rebaños de la oveja, las ovejas ahí están, y mire, es para alimentar a todos, pero de ahí hay un duro trabajo, cada uno es consciente. En la agricultura hay tantas clases de plagas. En los animales hay tantas clases de enfermedades. ¿Qué queremos nosotros mirar aquí? En la vida de cada uno, en la vida espiritual. ¿Está usted trabajando para la obra del Señor? Lo vamos a ir mirando. Con la ayuda del Señor, vamos a ir al Evangelio de Jesucristo, escrito por Juan, capítulo 15, y vamos a mirar el versículo 1, capítulo 15, el versículo 1, 15:1. Jesús está hablando. Jesús dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. La vid es la planta de uva. Pero Él está diciendo, yo soy la vid. Y mi Padre es el labrador. Dice el 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros o ustedes si no permanecéis en mí. Versículo 5 dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, ustedes las ramas, ustedes dicen los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo se ha presentado usted en esta mañana? Hermanos, el pueblo nos conoce a nosotros, los ministros, no en su totalidad, pero somos el blanco. Mire, ¿usted cree que no es un trabajo grande y delicado y especial en el ministerio en pararse en este púlpito? Es delicado, pero es de grande privilegio. Debe haber un esfuerzo, ¿sí o no? Debe haber un esfuerzo. Y hay peligro para todos aquellos perezosos, hablando en la vida literal. Hay una palabra en mi pueblo, Aragán, aquí le dicen lazy, lo he escuchado, bueno, no sé si lo puedo pronunciar bien. Perezoso, dice la palabra del Señor. ¿Qué tiene el perezoso? No tiene nada.
Está cayendo el agua en su techo y puede ser que cae en sus pies por las noches y no es digno de levantarse y componerlo. Eso es el perezoso. Hasta para su comida dice que le es difícil llevarle a la boca. Oh, hermanos, y puede ser que todos tienen posibilidad, pero puede ser que su corazón se está inclinando a la avaricia, al amor, al dinero. Pero lo que vamos a seguir mirando, cómo trabaja el Señor en nuestras vidas. ¿Por qué Abel se alegraba en su trabajo y de parte de su trabajo lleva una ofrenda al Señor? Y el Señor sabe el corazón y lo hemos visto, porque qué necesidad tiene el Señor si es el dueño de todos los animales. Imagínense, uno es bueno para ir a sembrar unas semillas y lo echa uno su abonito y le da uno a limpieza, y si es posible compre unos líquidos para fumigarlo para que no haya insectos, mire. Pero ¿quién le hace crecer? Dios es maravilloso. Hermanos, la palabra de Dios dice, el versículo 5, el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pudiera ser que Caín llevó de lo mejor de su fruto, pero su corazón estaba lejos. Como alguien da una ofrenda, pero económicamente, pero después dice en su corazón, ¿por qué di tanto? Tal vez hubiera yo dado una mínima, una mitad, tal vez me iba a servir para esto, o lo di, pero el Señor mejor lo conoce. ¿Y cómo estar bien con el Señor? Mire, vamos a seguir mirando la palabra de Dios, segunda de Timoteo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, dice nuestro Señor Jesús. Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro, su capítulo 2. Capítulo 2 y el versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ejemplos maravillosos, hermanos y hermanas, en esta hermosa hora. Y su servidor lo alcanza, lo hemos visto. Estos grandes agricultores aquí usan tractores. Y fíjese que su servidor no ha podido cosechar como lo hacen aquí. Mire, a una tercia creo que está las milpitas, o a una cuarta. Y estamos viendo ayer con el hermano Oscar ahí en su casa, pura milpa alrededor. En ambos, en dos lados o en tres lados está la milpa del vecino. Las cañas gruesas, mire, y bien cerradito. Yo he intentado, pero no se engresa la caña. Tiene una nutrición especial, una nutrición buena. Y mire esas grandes planadas de vacas, de ovejas. Y mire esas grandes planadas de legumbres. Y es hermoso, hermanos, llevar a la mesa y estar de la mañana hasta la tarde con esa entrega total. En la vida espiritual, hermanos,
Hermanos, al venir de Cincinnati ya pues no somos tan viejos, pero ya llevamos nuestros años en el Evangelio y en un momento como que entra un cansancio o físico o puede ser espiritual, pero aún ahí se quita y venimos contentos porque el camino de Cincinnati hasta aquí como que en más años o tal vez por la vejez es como que se está enlargando más, es bien lejos. El trabajo, hermanos, en el Señor, los dones, el Señor también da los talentos, deja los talentos, les da a cada uno conforme a su capacidad. En la cocina, hermanos y hermanas, hay trabajos tan especial, y en los baños donde tal vez muchos no queremos, pero hermanos, todo es sagrado delante del Señor, todo es recibido delante del Señor, todo, hermanos, es hermoso delante del Señor. Cuánto más ahora, hermanos, de apreciar la enseñanza del Señor a nuestras vidas. Cuando un momento llega la tentación, cuando un momento usted mira algo que es desagradable, usted se acuerda de los mandamientos y es un donde usted está trabajando. El labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. ¿Y ahora por qué hay problemas en un matrimonio? He dicho a hermanos y hermanas, hermanos ya grandes en edad, de que nosotros estamos aquí un tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, platicando, dando el consejo del Señor, estuviéramos tratando con otras vidas para traer al Señor. Ustedes ya deben de estar trabajando en la obra del Señor. Pero no es de que están quitando el tiempo, sino que el Señor sabe por qué. Y aquí está el consejo. Jóvenes, jovencitas, caer en la fornicación. ¿Usted cree que su trabajo, el mal trabajo en la agricultura, mire, crece el monte, crece la espina, y llega el insecto y no hay comida? Un señor, en una ocasión, mi padre rentaba muchos, tenía sus, y otro rentó ahí cerca, y de tierra fría venía y mire, a mí me gusta mucho el frijol, dijo, y voy a sembrar, le puso a 5, no vayas a poner 5 granitos, porque no, el frijol se siembra en la milpa, 1, máximo 2, le dijo mi papá. Y no entendió, mire, le puso 5 de a 6 granitos de frijol en la milpa, y se guió todo y hasta subió en los árboles y mató a la milpa. Y luego allá le dicen, se envició, dicen, nuestros hermanos saben que es cuando solo se va en guía. Y a la hora de ir a buscar no habían ejotes, ni la milpa. Así llegaron las mazorquitas, y de coraje ya ni lo tapiscó. Chanjul, dijo, ya me voy para Chanjul, Chanjul aguanta. Hermanos, ¿está usted trabajando en su vida? Recibir los mandamientos, hermanos, oír los mandamientos y obedecerlo es una bendición grande. Grande, hermanos. Miren, en años recordamos la vida de hermano Pedrito, recordamos la vida de hermano René, de 10 años partiendo el pan, parece, en Warrington, y no desmayó. Creo que hermano Chuy siempre venía para acá, otros hermanos tratando de debilitar, pero hermanos, mire, la obra está empezando a crecer en este lugar. ¿Por qué? Pero hermanos, los ministros
Mire, cómo se siente uno de verdad, cómo se siente, aunque estoy un poco viejo, pero me siento, pero hay momentos donde digo, quitara mi cinturón y le diera unos 2 cinturonazos. Mira, a veces están aquí y después ya van para allá, después ya van para allá, después ya van para allá. ¿Qué es eso? Con el Señor no se juega. ¿Qué le pasó a Caín? ¿Usted cree que Caín no tenía oportunidad? Tenía oportunidad. Vamos a seguir mirando la palabra del Señor. Vamos a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Santiago, el libro de Santiago, capítulo 5. Capítulo 5. Y el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Y muchos todavía se enojan, mire, ya sembré mi grano y no está lloviendo. Mi sembrado está a punto de salir sus frutos y es donde necesita más lluvia y no hay lluvia. Pero Dios sabe por qué. La paciencia. Cuando pensamos, hermanos, del momento que recibimos al Señor, pensando y entendimos que estábamos en tinieblas. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, y estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Quiere decir que estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo. Dice así, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hermanos, cuando recibimos al Señor, hermoso miramos nosotros ser limpios nuestros pecados con la sangre de Cristo, nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Garantía maravillosa, y así está escrito en la palabra del Señor. Fuimos apartados, fuimos justificados y empezamos a caminar con el Señor. El 11:29 de Mateo, del Evangelio de Jesús junto con Mateo, Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, piensa uno que al recibir al Señor, allí se termina todo y usted quiere perseverar o no quiere perseverar o como le venga en gana. No es así, hermanos y hermanas. Pensamos nosotros en los israelitas cuando ellos estaban esclavos en Egipto y tuvo que haber sangre de animales y manchar en los postes o en los dinteles de las casas, y iba a pasar el heridor y ellos iban a ser librados, y fueron librados y fueron sacados de allí, y de ahí empezaron a caminar y se abrió el mar. Ellos pudieron pasar en seco, dice la palabra de Dios, y más adelante tuvieron sed, hubo bebida, se abrió la peña, salieron fuentes de agua para beber. Tuvieron hambre, hubo codornices para comer carne. Dios mandó el maná, el pan del cielo, dice la palabra de Dios. En momentos se mira, hermanos, que en mucho tiempo ellos no trabajaron, pero el trabajo más grande que ellos podían hacer, hermanos, es obedecer los mandamientos del Señor.
los mandamientos del Señor que Moisés había recibido y lo había dicho al pueblo. Es un esfuerzo bastante grande. Ahora miramos nosotros, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hermanos, para nosotros los que estamos en un matrimonio, ¿usted cree que no hay peligro más adelante? Mire, he escuchado viejecitos ya peleándose. Ni cree que lo voy a perdonar a ese viejito. Oh, mire, ¿cuánto tiempo? Tal vez 70 años en el Evangelio. Y mire, todo se terminó. El trabajo sigue, hermanos. En donde quiera que usted se encuentra, usted le dice, Señor, aquí estoy. Hermanos, en el ministerio, el trabajo es especial. Hermanos que están en comunión, el trabajo en el Señor es especial. Usted escucha la enseñanza y está trabajando con su vida. Dios quiere trabajar en su vida. Dios le está perfeccionando. Dios lo ha perfeccionado y Dios lo quiere perfeccionar aún más. Hermanos, la delicadeza, hermanos, de los israelitas caminar en un desierto. En un desierto hay espinos. En un desierto hay víboras, hay culebras malas, malignas, como le dice, donde tiene el áspid venenoso o víboras venenosas. Pude conocer el desierto. Una semana caminé en el desierto y era yo bien flaquito, como mis 130 libras, pero mire, bien fuerte. Yo era atleta. Pobre desierto, todavía cargué a una persona en el desierto. Cuando miré tirado ahí, lo cargué y era más alto que yo. Y unas espinas así, mire, redondas, así de grande, con una púa, tantito que uno medio lo toca ahí, ¡pum!, se brinca a prenderse en las piernas. Y uno con su peine ahí para quitarlo, porque ¿cómo lo va a quitar con la mano si es espina todo alrededor? Hermanos, ¿qué representa nuestra vida espiritual? Mire, estamos rodeados, mire. ¿Usted cree que no hay alegría allá afuera? Allá están los cines, allá están los bailes, allá están los campos de fútbol, allá. Mire, es sabroso para su carne. O acostarse con una tercera persona. La fornicación, el adulterio. Lo menciona la palabra del Señor, que es dulce más que la miel, pero su fin dice que es amargo. Oh, empieza el problema grande y grande. Y mire, los israelitas, para tener acceso a Canaán, aquella tierra prometida, tenían que pasar un proceso. Oh, hermanos, cuando pienso y veo los bebés, veo a las hermanas embarazadas, veo a los niños, veo a las niñas, y veo, hermanos, a la juventud, y me miro yo mismo, y me enseña la palabra del Señor, que hay un trabajo grande en cada uno de nosotros, individualmente hablando, familiarmente hablando. Estamos rodeados de peligros. Pero hermanos, la paciencia, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Proverbios capítulo 12, porque el tiempo se terminó. Proverbios capítulo 12. Y el versículo 11, con la ayuda del Señor. 12, 11. Capítulo 12, versículo 11. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. El que labra su tierra se saciará de pan. Hermanos, no es las tierras literales. Es, hermanos, su vida. Estamos leyendo capítulo 12, versículo 11. El que labra su tierra se saciará de pan. Capítulo 28, versículo 19, ahí voy a terminar, leidito, 28, 19.
El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. No, pues ¿cómo me voy a empobrecer? Tengo 5 casas, tengo en Guatemala, tengo aquí, tengo carros. No, pero hermanos, lejos del Señor, el hombre y la mujer viene en una pobreza espiritual. Hermanos, si hay cansancio físico, espero que los que venimos de lejos se entiende. Hermanos, puede uno cabecear, pero los que dormimos toda la noche, hermanos, estemos atentos a la palabra del Señor, porque va a haber mucha palabra del Señor. Gracias al Señor, aquí quiero quedarme por la palabra que se ha dado el Señor, que la bendiga en nuestros corazones. Amén. En el nombre del Señor, hermanos, vamos a seguir mirando la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir a Santiago, su capítulo 1, de Santiago, y vamos a mirar a versículo 5. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Textos, hermanos, que creemos que la mayoría del pueblo del Señor, en el lado de las hermanas, el lado de los hermanos, es un texto que posiblemente se sabe de memoria. Hay muchos hermanos muy hábiles para la lectura y llegan a obtener llegan a guardar muchos textos en la mente y en el corazón. Pero hay algo hermoso, hermanos, que el Señor quiere llevar al corazón de los que hemos venido en esta mañana. ¿Cuál será el deseo, hermanos, que hemos dejado casa, hemos dejado trabajo, hemos dejado muchas cosas y dijimos, vamos a ir a oír la palabra del Señor? ¿Cuánto ha manejado usted? Unos hemos manejado tal vez un poquito más de 15 horas, otros 10 minutos, 15 minutos. Pero el deseo, hermanos, es uno, ¿sí? El deseo, hermano, es que en este lugar creemos de verdad que la presencia de nuestro Señor está en medio de nosotros. Y eso, hermanos, es algo hermoso cuando llegamos a entender que la presencia del Señor está aquí. Porque hay hermanos, una reverencia tan grande, un cuidado tan grande en la manera de que nosotros
nos movemos, cantemos, nos sentemos, y es así. Pero hay algo hermoso, hermano, que el Señor quiere llevar al corazón de nosotros. Mire qué dice el 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cuál es lo contrario, hermano, de alguien que no tiene sabiduría? ¿Cuál es lo contrario, hermana, hermano, de alguien que no tiene conocimiento? Es una persona, hermanos, que no llega a discernir, entender, o no llega a tener un cuidado o un comportamiento en la manera de mirar las cosas. Pero ahora miremos en la vida de nosotros, del pueblo del Señor. Ojalá, hermanos, que en esta preciosa mañana, día, que al finalizar, hermano, el servicio, el día, nos vayamos llenos de la palabra del Señor y alegres al lugar de donde venimos. Es verdad, delante en el pueblo del Señor, Santiago también lo dijo, que había hermanos, hermanas con alegría, con tristeza, con dolor, pero dice que el Señor tiene cuidado a cada uno de nosotros. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué hace la sabiduría, hermanos? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hacíamos antes de venir al Señor? Hacíamos, hermanos, cosas inadecuadas. Hacíamos, hermanos, cosas que dice allá en Romanos que ahora con acordarnos, dice que nos da pena o nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque hemos llegado a entender que lo que antes hacíamos no era de agrado al corazón de Dios, y éramos hijos de ira igual que los demás. Pero hoy no. Escuchábamos en la oración hoy que estamos aquí un pueblo, dice que un pueblo que era mencionado que iba a ser el fruto de la aflicción, del dolor, de la lágrima, de la cuantas cosas que pasó nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Pero muchas veces, hermanos, no podemos llegar a entender el propósito de Dios en nuestra vida. Y es por eso, hermanos, que Salomón pudo decir que la sabiduría, hermanos, que dice que es, hermano, para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Para diferenciar, hermano, en qué, hermano, debemos nosotros hacer y qué no debemos de hacer. Y esa sabiduría, hermano, dice que el oro y la plata, dice que tiene sus veneros, o tiene su manera, cómo se hace, cómo se saca y cómo se trabaja. Pero la palabra del Señor, hermano, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. ¿Cuánta gente, hermano, hoy en esta vida, hermano, hablemos un poquito en lo literal, en el estudio literal, hermano? ¿Cuánta gente, cuántos jóvenes anhelan ir, hermanos, a una universidad, a una escuela de prestigio? Y muchas veces dice el joven, yo voy en tal escuela, o yo anhelo ser tal y tal. Pero dice que ahí, hermanos, tiene un precio, tiene un costo. Pero ahora, hermanos, el precio, el costo de la sabiduría que es nuestro Señor Jesucristo mismo en la vida de nosotros es gratuita. Pero ¿cuántos, hermanos, de nosotros deseamos como leche, como niños recién nacidos, esa leche no adulterada? ¿Cuántos hermanos de verdad
de nosotros hay un esfuerzo grande para llevar la palabra, el mensaje de la palabra del Señor. Nos hemos preguntado ¿por qué predicamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué citamos una alabanza? No lo hacemos, hermano, porque miramos que el hermano se paró a predicar y podemos llegar a decir es que yo quiero hacer como tal hermano. No. Queremos, hermano, agradar a nuestro Señor Jesucristo y a Dios mismo. Por eso, hermanos, dice que la reina de Saba, hermanos, dice que la reina de Saba, dice que, hermano, escuchó lo que el rey Salomón, hermano, dice que reflejaba en su vida, reflejaba en su diario vivir. Y eso, hermano, dice que tuvo, hermano, una atracción de aquella mujer. Así como nosotros hoy, hermano. No venimos, hermano, a conocer lugares. No venimos, hermano, de vacaciones. No. Venimos, hermanos, creemos que tanto lo de larga distancia y lo de corta distancia hemos venido en ese lugar porque hemos llegado a comprender y a entender a qué hemos sido llamados. Pero, hermanos, si muchas veces ignoramos la presencia de Dios en nuestra vida, si ignoramos la presencia de Dios en este lugar, eso de donde le damos, hermano, lugar, hermanos, al cansancio, a la fatiga, al estrés, a la frustración, no se pone atención y nos vamos de este lugar, hermano, peor como venimos. Sí, ¿por qué? Porque muchas veces anhelamos y muchas veces decimos, no tuvo bueno la predicación. No, es que depende, hermano, cómo hemos preparado nuestro corazón. Por eso ahora seguimos leyendo el 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pídele. ¿Cómo hemos pedido? Muchas veces, hermanos, nos alegra la palabra del Señor cuando miramos nosotros, oímos una palabra de nuestros hermanos cuando se paran en este lugar y decimos, qué hermoso el mensaje del Señor. Pero atrás, hermano, hay un esfuerzo grande. Hay una capacidad, hermano, un don para orar. Hay una capacidad, hermano, hay un entendimiento grande, hermano, hasta para citar una alabanza. Y cuando no hay sabiduría, hermano, a veces se cita la alabanza equivocada, ¿verdad? En un servicio donde no debe. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces, hermano, no hay, hermano, ese amor, ese anhelo de reflejar, hermano, nuestro gozo, nuestra alegría delante de la presencia de nuestro Dios. Sino que hacemos, hermano, las cosas sin amor, sin alegría. No es así. Vayamos a mirar ahora capítulo 3 de Primera de Reyes. Vamos a ir más adelante también a mirar un poquito de la reina de Saba. Dice que esa mujer, hermano, se vino preparada. Dice que se vino aún en el río, en los barcos. Dice que traía, hermano, un gran sequito, una grande preparación, hermanos. ¿Qué hemos traído nosotros? ¿Qué hemos preparado para este servicio? Esperemos, hermano, que hemos preparado nuestro corazón, hermano, de verdad. Y de verdad, al finalizar el servicio, vamos a ir meditando la palabra de Dios.
El Señor, hermano, anhela nuestro cuerpo, alma y espíritu en este lugar. Porque qué triste, hermano, sería si en este lugar, verdad, hermano, estemos sentados y, verdad, nuestra mente divagando allá afuera. O qué triste, hermano, sería, hermano, una preocupación allá afuera. Y aquí, hermano, la predicación, el mensaje se da, hermano, y fuerte. El predicador, hermano, no va a perder, no. Sino que, hermanos, el que no ha llegado a entender, a comprender qué es Dios en nuestras vidas, hermanos, nos vamos a ir, nos podemos ir vacíos. Mira, ahora vamos a mirar capítulo 3 de Primera de Reyes, versículo, vamos a leer, vamos a ir sacando unos versículos por el tiempo. 4. Iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo, Dios, pide lo que quieres que yo te dé. Hermanos, cuando miramos nosotros, hermano, cuando miramos atrás de lo que sacrificaba a Salomón, había, hermano, un esfuerzo, había un propósito antes, hermanos, de llevar esa ofrenda delante de la presencia de nuestro Dios. Había algo, hermano, que dice que nacía en el corazón de aquel hombre, hermano, lo mejor de su ganado, lo mejor, hermano, lo que Dios le había prosperado. Dice que eso llevaba a él, hermano. Y se cumple, hermano, lo que David dijo, que lo recibido de tu mano, hermano, eso te damos, porque nosotros, hermano, nada tenemos, hermano. Pero el hombre a veces no es así, hermano. Salomón, hermano, un hombre lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, hermano, dice que llega, hermano, a obtener, hermano, una puerta abierta. Y esa puerta, hermano, yo y usted lo tenemos. Pero ¿para qué, hermano, tenemos esa puerta abierta? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es, hermano, lo que le pedimos al Señor? Dirá usted, si supiera, hermano, yo le pido tanto. Sí, está bien, pero ¿qué le traemos al Señor? Tal vez, hermano, no traemos la riqueza de Salomón. Tal vez no traemos el metal apreciado. Pero, hermano, debemos de traer, hermano, una reverencia, hermano, en nuestro corazón, un anhelo, un deseo, hermano, que el Señor se manifieste en la vida de nosotros, para que caminemos conforme al mandamiento de nuestro Dios. Y eso, hermano, de verdad, eso es lo que Salomón, hermano, pero hoy, hermano, podemos nosotros oír y mirar, hermano, alrededor, la gente, hermano, que no tiene a Dios en su corazón. Como escuchábamos, el hombre vive afanado, cansado, frustrado de vivir en esta tierra. Pero yo y usted, hermano, debemos de estar agradecidos con el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro gozo, hermano, no depende de las cosas, hermano, que miramos sobre esta vida. No, depende, hermano, de lo que nosotros un día creímos en nuestra vida, hermanos. Por eso, mire, vamos a seguir leyendo ahora el 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven,
y no sé cómo entrar ni salir. Miremos esta palabra, hermanos. Yo soy joven. No, muchas veces dijo él. Y cuando miramos, hermano, la palabra joven, hermano, es una persona insegura, inmadura, incapacitada, hermanos, para tomar decisiones en su vida. Y ahora, hermano, cuando miramos en la vida espiritual, hermano, podemos, hermano, tener muchos años en el Evangelio, pero si no queremos, hermano, seguir caminando para adelante, no queremos, hermano, de verdad tomar, hermano, una responsabilidad en el ministerio, no nos queremos, hermano, esforzar en leer la palabra del Señor. Por eso, hermano, dijo ese hombre, yo soy joven, dijo él, no sé, mi hermano, entrar ni salir. Y muchas veces, hermano, nos puede pasar a nosotros, porque miramos, hermano, las cosas mayores. Podemos mirar, hermano, las cosas allá afuera. Y eso dice que también, hermano, ese hombre dijo, mire qué dice, ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Hermanos, cuando miramos nosotros esta palabra, hermano, puede reflejar muchas veces en la vida de nosotros. Aunque tal vez, hermano, llevamos más de 5 años, hermano, en el Señor, pero a veces, hermano, somos muy inmaduros para pensar, para hacer las cosas, porque aún, hermano, no alcanzamos a entender el propósito de Dios en nuestra vida. Pero Salomón lo pudo decir, ayuda a tu siervo. ¿De qué carecía Salomón, hermano, si era hijo del rey David? Ese hombre, hermano, tenía muchas cosas a su favor. Pero él, hermano, sabía que con esta carne, hermano, con la fuerza de la juventud, no podía, hermano, caminar o guiar a aquel pueblo. O el pueblo, hermano, iba a mirar la juventud en él. Pero dijo él, voy a ir al Señor. Mi hermano, voy a ir al Señor y le voy a pedir a Él que me dé Él la salida. Que me dé Él el camino hacia dónde voy a ir. Pero cuánto sacrificio hizo Salomón. Hermanos, somos jóvenes todavía en el Señor. Llevamos unos cuantos años. Y apreciamos, hermanos, de verdad a nuestros hermanos que han caminado mucho tiempo. Y tal vez hay alguien aquí que se ha querido cansar, pero como hemos escuchado en Santiago 5:7, dice que el labrador, hermano, espera con paciencia el fruto de su trabajo. ¿Sí? El fruto de su trabajo. ¿En qué ha trabajado usted, hermano? Hermana, ¿en qué se ha esforzado usted? Si se ha esforzado, hermano, para agradar, hermano, a Dios, para agradar al Señor, hermano, el Señor, hermano, no tarda el que Él, hermano, se va a manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, ahora miremos el 9, el 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. 9. Da pues a tu siervo, mire hermano, corazón
entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? A veces, hermano, nos cuesta gobernar nuestra propia vida, hermano. ¿O no, hermano? Sí. A veces, hermano, nos cuesta, hermano, gobernar nuestros miembros. Por eso, hermano, Salomón dice que él, hermano, se entregó, hermanos, en la mano de nuestro Dios. Y eso, hermano, refleja, hermano, la respuesta de un hombre cuando él, hermano, se entrega cuerpo, alma y espíritu a Dios. Pero cuando yo y usted, hermano, queremos hacer las cosas a nuestra manera, es muy diferente, hermano. Salomón, hermano, dice que él, hermano, el Señor le abrió las puertas. Nuestro Dios se le reveló el sueño y le dijo: Salomón, he mirado tu esfuerzo, hermano. He mirado tu perseverancia y te voy a dar lo que has pedido. Mi hermano, ¿para qué sirve la sabiduría? Dice que sirve, hermano, para vivir en esta vida, para trabajar, para comer, para todo, hermano, para todo. Pero cuando no hay, hermano, sabiduría en nosotros, hermano, es en donde yo y usted, hermano, podemos, hermano, hacer nuestra propia justicia o las cosas en nuestra propia voluntad. Pero Salomón, hermano, un hombre lleno de sabiduría, dice que él, hermano, escogió a seguir a nuestro Dios. Ahora vamos, versículo 10. Mire ahora qué dice. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Hermanos, quisiera resaltar otra vez, hermano, la palabra joven. La palabra, hermano, que Salomón, hermano, dice que era incompetente él, hermano, caminar, hermano, guiar a aquel pueblo. Y a Dios, hermano, le pareció, le agradó bien que Salomón, hermano, buscara a Dios para guiar a aquel pueblo tan grande, hermano. Y muchas veces, hermano, nosotros podemos hacer todo lo contrario. Sí. ¿Por qué, hermano? Mire, ahora vamos a seguir el 11. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? Hemos pedido al Señor, hermano, que Él nos dé esa fuerza, que nos dé el valor, que nos dé, hermano, el conocimiento para discernir, hermano, cómo vamos a caminar en este mundo, cómo vamos a caminar en esta vida, que las decisiones, hermano, que tomamos, que hacemos, muchas veces, hermano, podemos hacerlo a nuestra manera. Jóvenes que están aquí, hermanas jóvenes, hermanos jóvenes, pedimos al Señor que Él guíe nuestro camino. Y cuando, hermano, pedimos que Él guíe nuestro camino, cuando pedimos que Él nos dé la capacidad, hermanos, de discernir entre lo bueno y lo malo,
muchas cosas se nos van a facilitar, hermano. Pero cuando no, hermano, cuando no hay, hermano, sabiduría, es por eso, hermano, muchas veces, hermano, el joven y la joven, hermano, se frustran y dicen, no, ¿para qué? ¿Para qué voy a seguir al Señor? ¿Para qué voy a seguir yendo al culto? ¿Para qué voy a predicar? ¿Para qué voy a citar una alabanza? Si aún no he recibido nada. Pero como oímos, dice que el labrador, dice que de su cosecha, de su esfuerzo. Y cuando miramos un labrador, dice que un labrador, dice que le toca trabajar en el verano, le toca trabajar en el invierno, le toca trabajar bajo la lluvia muchas veces. Pero es bendito cuando aquel hombre, cuando aquella hermana, cuando aquel hermano no se cansa, dice que viene la bendición. Y cuando aquel fruto crece, dice que todo el dolor, todo el esfuerzo, toda la aflicción, dice que llega a convertirse en alegría, en gozo. ¿Por qué? Porque tuvo paciencia. Pero muchas veces, hermano, la paciencia, hermano, en nosotros no puede, hermano, de verdad reflejarse. Pero dice que la paciencia, hermano, tiene su obra en la vida de nosotros. Por eso, hermanos, el tiempo, mire, se ha ido. Es bien rápido, pero solo quisiera leer aquí algo en el versículo 12. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará con otro como tú. 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Oye, hermano, hay bendición, hermano. Hay bendición, hermana, hermano. Hay bendición. Pero ¿cuál será, hermanos, el esfuerzo que yo y usted hacemos con amor, con alegría? Porque hemos llegado a entender el propósito y también hemos llegado a entender para qué fuimos llamados, ser hechos hijos de Dios, hermano. Es grande, hermano, pero si el Señor así lo permite, vamos a seguir hablando la palabra, pero vamos a escuchar más palabra y por la palabra que el Señor ha dado, que Él la bendiga en nuestros corazones. Vamos a leer el Salmo 77. Vamos a empezar nuestra porción en el número 77 de los Salmos, y un solo versículo que vamos a buscar es el versículo 20 de este libro de los Salmos. Hermanos, ya hemos escuchado la palabra del Señor y hemos oído en cuanto a trabajar en la asamblea, en el ministerio. Y son muchas cosas, hermanos, que hay y van a haber. Vamos a tratar de explicar una parte, unos mandamientos del Señor que
que cuando no se cumplen afectan en medio de nosotros, y cuando lo hacemos el pueblo crece. Cuando no se hace, el pueblo se marchita. Fuimos a la asamblea de Raleigh y miramos el pueblo del Señor, nos sentamos con ellos y se entristece su corazón de uno por ciertas cosas que sufre el pueblo por los que están enfrente o por los ministros.